بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, el compasivo. Todas las alabanzas son para Él, subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio a lo que sigue. Barakallahu fikum ya ikhwan, hayakum Allah. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestras clases que empezamos inshallah bi'idhnillah, que son 3 diferentes clases que vamos a hacer o diferentes días. Uno de los días será sobre la aqida, la creencia o credo islámico, y la otra clase será sobre el hadith. Vamos a estudiar el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, empezando con los hadith de Imam al-Nawawi, los 40 hadith de Imam al-Nawawi. Y la tercera clase, inshallah bi'idhnillahi ta'ala, será sobre el fada'il, al-akhlaq o el-amal, yani la virtud de tener buen comportamiento y carácter, yani el carácter islámico. Bi'idhnillahi ta'ala, ya ikhwan, esta primera clase de Aqida vamos a estudiar el escrito y el libro, el gran libro, aunque es corto y pequeño en tamaño, pero es tremendo en su valor. Es el libro Al-Qawaid al-Arba de Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, con la explicación del imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala. En esta clase, ya Juan, vamos a estudiar libros sobre el tema de Aqida, de credo, empezando con Tawhid y los asuntos de Iman, los asuntos de Sunnah, Aqida o al-Manhaj. Así que vamos a aprender no solo varios conceptos del Islam, aspectos del Islam, del credo, pero igualmente vamos a aprender también cosas veredictos en el din de la creencia, que es muy importante para mantener nuestra fe. Porque, Juan, la religión del din, o sea, la religión del Islam, el din del Islam, el concepto de fe es muy diferente a las otras religiones. Por ejemplo, la mayoría de nosotros venimos de familias no musulmanes, y la mayoría de esas familias son cristianos o católicos o algo de esa creencia. Y en esa creencia de los cristianos o católicos, pues el concepto de fe es muy diferente a nuestro concepto de fe o imán en el Islam. El concepto de fe de ellos, se puede decir que ellos dicen, por ejemplo, hay un cristiano que puede decir que él cree en su fe, pero no practica nada de su fe. O sea, el concepto de fe para ellos es algo en el corazón. Algo que la persona tiene de creencia en su corazón, eso lo llaman fe. O en la palabra árabe, imán. Pero en el Islam, ya ikhwan, barakallahu fikum, el imán son 3 cosas distintas, pero juntas, que hace completamente esas 3 cosas, hace el concepto de fe completo. Y si falta una de esas 3 cosas, no es imán, no es fe. En el Islam, de la aqida de la gente de la sunna, de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, es que el imán qawlu bil lisan, primeramente qawlu bil lisan, el dicho con la lengua, es decir, es profesar o es decir la palabra de fe. Por ejemplo, yo creo,
o decir, por ejemplo, en el Islam, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, el testimonio de fe. Decir el dicho de fe con la lengua, con el dicho. ¿Me entienden? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es التصديق في القلب, la creencia y el credo en el corazón. Teniendo ese credo y creencia en el corazón es fe. Como cualquier otra religión también están de acuerdo con el Islam, con eso. Cuando una persona tiene esa creencia en su corazón, cree en ello, está en su corazón, se llama fe. Solo que en el Islam no solo para ello. Así que la tercera cosa es al-amalu bil-jawarih. El-amalu bil-jawarih, ya ikhwan, barakallahu fikum, es las acciones con los miembros del cuerpo. Entonces, el concepto de fe en el Islam, yani lo que se llama imán. Imán es el dicho de fe con la lengua, la creencia de fe en el corazón y las acciones de fe en los miembros del cuerpo o con los miembros del cuerpo. Esas tres cosas es fe. Si falta con el musulmán, si falta una de esas cosas, no es fe. Entonces, un musulmán verdadero no es un musulmán que solo dice yo soy musulmán y mi fe está en mi corazón sin actuar o practicar la religión del din. Por ejemplo, hay musulmanes, ya ikhwan, que no hacen salah y dicen que son musulmanes y dicen mi Señor sabe mi fe y sabe que yo lo amo y sabe que yo sigo el Islam o que yo creo en el Islam y mi fe está en mi corazón. Y eso no es fe en el Islam, ya Juan. Eso no es fe. Eso es, como han dicho los sabios del pasado, la persona que no hace salah, no cumple con esas obligaciones que Allah subhanahu wa ta'ala de los pilares del Islam y dice que es musulmán y dice que tiene fe, ha mentido. Se ha mentido a la gente o se ha mentido a él mismo. Así que fe, ya ikhwan, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo igualmente fe, imán, tiene los 6 pilares y vamos a entrar en esas explicaciones de lo que es Islam, lo que es imán, lo que es ihsan. Vamos a entrar en eso, inshallah, bi'idhnillah. Solo que queremos mencionar que vamos a aprender aquí los conceptos de fe y de creencia, de credo, de tawhid, el monoteísmo, acorde del Corán y la Sunna, no acorde de las opiniones o punto de vista de la gente. Pero nuestra religión está basada al Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, acorde de que el entendimiento de los sahaba, la gente que estaba presente, que vio la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y que fueron estudiantes, alumnos del profeta sallallahu alaihi wasallam, cogiendo la religión de Islam de él. Él fue para ellos el ejemplo. Y en las narraciones de los sahaba y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam tenemos lo que es el Islam y el correcto entendimiento y el credo y la práctica del Islam está con los sahaba. Así que son 3 cosas que tenemos que tener en nuestra práctica del Islam. Tiene que ser acorde del Corán y la Sunna y acorde de la práctica y entendimiento de los sahaba, porque eso es importante, porque cualquier persona, vemos hoy en día los diferentes sectas y grupos y gente desviada, que todos dicen que son musulmanes y todos dicen que siguen el Islam y todos dicen que siguen el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero toman ayat de aquí y mencionan ayat del Corán de acá y mencionan a hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam en otro lado y lo explican lo explican al modo de que ellos quieren o en el modo que ellos lo entienden. Pero nosotros no seguimos ese modo. Nosotros, la metodología del Islam, de entender y aprender y coger y
Y practicar el Islam debe de ser acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba, así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa adu alayha bin nawajid, tamassaku biha wa adu alayha bin nawajid. Así que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que es obligatorio sobre ustedes mi sunna, o sea, seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la sunna de los khulafa rashidin min ba'di, y la sunna de aquellos jalifas que llegan después de mí, los guiados jalifas. Y sabemos que los guiados jalifas son 5, que lo que mencionan los sabios del Islam, que los 5 guiados jalifas son 5: Abu Bakr as-Siddiq, wa Umar ibn Khattab, wa Uthman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib, wa al-Hasan bin Ali. Y esos son los 5 que se han mencionado, que son los Khulafa al-Rashidin. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó seguir los sahaba igual. En otro hadith, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que va a llegar el día que va a haber 71 grupos desviados de los judíos y 72 de los cristianos y 73 de los musulmanes, y cada secta de los cristianos y de los judíos y de los musulmanes van a estar en el fuego, en el infierno, excepto, salvo un grupo. Y eso era un hadith o una cosa que tremendo para los sahaba, para los compañeros. Cuando escucharon eso, luego le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam, o le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿cuál grupo es ese grupo, mensajero? ¿Quién son? ¿Quién es esa gente que será salvada del fuego? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. ¿Quién estará sobre lo que yo estaba, o en el camino en que yo estaba, y mis compañeros? Entonces, quien será salvado del fuego y salvado de ser de esos grupos desviados será quien tiene el entendimiento y la práctica del Islam, como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, los compañeros de él. Porque lo importante es seguir los compañeros, o sea, claro que lo más importante es seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam, el Corán y la Sunna, pero para entender bien qué es el correcto entendimiento del Corán y de la Sunna, hay que entender y ver cómo entendieron los sahaba y cómo practicaron los sahaba, porque ellos fueron los primeros que recibieron el mensaje puro del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que en aprender el din, ya Juan, es muy importante regresar todo al Corán y la Sunna y la práctica de los sahaba, los salaf, la gente que estuvo presente cuando Allah reveló el Corán al profeta sallallahu alaihi wasallam y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba enseñando a la gente lo que es el din del Islam, su práctica y su creencia. Así que es muy importante regresar a esa fuente o esas fuentes que son el Corán y la Sunna y el entendimiento y práctica de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Entonces ya, Juan, vamos a tener estas clases de Aqida, del credo, del Islam, igual de Hadith, igual la tercera clase, inshallah ta'ala, sobre la virtud de las buenas modales y comportamiento y carácter del Islam. Así que, ya, Juan, las clases igual no van a ser tan largas para que la gente puede escucharlo, porque sabemos que muchas veces la gente está muy ocupada, pero aunque quiere beneficiar y quiere aprender, pero no tiene mucho tiempo en veces hay gente que no está acostumbrada a escuchar las clases de Islam, y puede ser que si la clase es 1 hora o más de 1 hora, que no tiene tiempo, pues no lo escucha
y pues pierde ese beneficio. Así que vamos a mantener estas clases muy cortas, que van a ser como de 20 minutos, 25 minutos más o menos, y esperamos que inshallah bi'idnillahi ta'ala será un beneficio para nosotros y para ustedes, bi'idnillah, que Allah acepte de nosotros y lo acepte de ustedes y nos beneficia a todos bi'idnillahi ta'ala. Entonces vamos a empezar con este libro, Qawaid al-Arba, los 4 principios del Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, con la explicación del Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, que Sheikh Abdulaziz bin Baz era rahimahullah, era uno de los sabios grandes en imams en nuestro tiempo, que hace ya como unos casi más o menos llegando a 20 años, yo creo que es como 18 o 19 años que falleció el Sheikh rahimahullah ta'ala, hace, sí, más o menos en el año 1999 o 98, algo así. Así que ya sí, puede ser que ya está llegando a 20 años, pero como 18 años más o menos. Y era uno de los sabios grandes, que era el mufti de aquí del país, Saudiya, y era de los grandes sabios de nuestro tiempo. Y la mayoría de los sabios han dicho que era el imam de los sabios en nuestro tiempo, rahimahullah ta'ala. El Sheikh empieza y hace una introducción al libro, y menciona, después de mandar alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y mandar paz y bendiciones sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y menciona y dice que estos 4 principios que el autor Muhammad Abdul Wahhab ha escrito son principios muy importantes en nuestra religión para aprenderlas. Y quien toma estos principios y los entiende bien, pues va a entender muy bien lo que es la religión de los politeístas y la religión de los musulmanes. Y el Sheikh menciona y dice que la mayoría de la creación, o la mayoría de la gente, no entiende bien estos principios y han sido engañados y se han confundido, y por esa razón han caído en adorar a otro o a otras cosas en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, como la adoración de las tumbas, de la gente de las tumbas, y adoración de santos, y adoración de cosas de la creación, como árboles o piedras o animales o cosas del cielo, por ejemplo la luna o el sol, y han caído en estas cosas por ser engañados de Shaitán y la gente desviada que trata de engañar a la gente y desviarlas, y fueron engañados, dice el Sheikh, por no tener ese conocimiento de estos 4 principios importantes en la religión del Islam. Entonces dice el Sheikh aquí que es importante aprender estos 4 principios que el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ha enseñado a la gente varias veces en su da'wah. Empezamos aquí donde con el escrito de Muhammad Abdul Wahhab, en lo primero, en el inicio, y dice el autor, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, dice: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكر وإذا ابتلى صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Que dijo el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que le pido a Allah subhanahu wa ta'ala, le pido a Allah el Señor del Arsh al-Azim, del trono tremendo,
que te cuide en la dunya y en la ákhira, y que te haga una bendición en cualquier lugar que estás. وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُتِيَ شَكَرَ, y que te haga de aquel o de aquella gente que cuando Allah le da es agradecido, y cuando lo pone a prueba es paciente, y cuando cae en pecado pues le pide perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Estas tres cosas, dice Sheikh Muhammad Wahab, estas tres cosas son los caminos de la felicidad. Los caminos de la felicidad. Así que Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala explica esta parte y dice sobre ello, y dice de que estas tres cosas que ha mencionado Sheikh Muhammad Wahab, que es los caminos o las llaves de la felicidad, el Sheikh aquí ha juntado esto para darle consejo al alumno que está cogiendo conocimiento de él, haciendo dua o súplica para él. Y vemos que esto es del modo de aconsejar igual, y de hacer dua o súplica para el alumno, para que obtenga el éxito y beneficio, es algo, sin duda, dice el Sheikh aquí, que es algo que es algo bueno que el que enseña debe hacer para su alumno. Y el alumno ve de que el ejemplo de quién es el maestro, el profesor que le enseña, que esto es un buen ejemplo para él, y al mismo tiempo lo que menciona en su súplica pues ve que es algo importante, y vemos que eso es algo de la práctica de la gente de conocimiento, hacer dua para los alumnos, hacer dua, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía dua para los sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Y el Sheikh dice, sin duda sabemos que si el alumno, si Allah subhanahu wa ta'ala acepta esta súplica, pues por cierto estará en esa felicidad, esa sa'ada. Sigue el Sheikh y menciona que Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah dijo, y le pido que Allah te haga mubarak, que te haga una bendición donde quiera que estás, y que te haga de aquellos que si te da, pues eres agradecido, y si te pone a pruebas, eres paciente, y si caes en pecados, pues le pides perdón. Estas tres cosas, dice el Sheikh, de estos caminos o llaves de felicidad, dice que si el mu'min, el creyente, hace esfuerzos grandes para obtener esto, pues va a ver sin duda su felicidad. ¿Y cómo es que es agradecido? Dice el Sheikh. Es agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala cuando Allah le da algo de beneficio o algo bueno que él quiere, por obedecerlo, cumplir con sus mandatos, sea obedecer sus órdenes o alejarse de lo que le ha prohibido. Y cómo es que cuando cae en pecados, ¿qué es la reacción o lo que debe de ser luego cuando cae en pecado? Que todos de nosotros caemos en pecados, todos tenemos fallos, todos tenemos errores, cada hijo de Adán va a caer en error y fallo y pecado. Pero ¿qué es la reacción o qué es lo que debe de ser el creyente, el que cree en Allah, cuando cae en pecado? Pues le pide a Allah subhanahu wa ta'ala perdón y regresa a él subhanahu wa ta'ala arrepentido de lo que ha hecho o en lo que se ha caído. Y pues cuando Allah subhanahu wa ta'ala lo ha puesto a prueba, pues es paciente, porque él sabe, el creyente, que nada pasa en esta dunya, en esta vida, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala quiere que pase en ese modo, en ese tiempo, en ese lugar, en ese asunto.
O sea que no hay nada que pasa excepto que es con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, sabiendo eso, el creyente, que todo pasa con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala y queriendo Allah que pase eso, de su gran conocimiento y sabiduría, ¿por qué? Pues el creyente es paciente sabiendo que su Señor sabe mejor y él no sabe. Que su Señor sin duda es el justo, el que no oprima a nadie. Que Allah subhanahu wa ta'ala, él decide y lo que pasa en esta vida a su creación. Así que sabiendo eso, que Allah subhanahu wa ta'ala es el que conoce y tiene el gran conocimiento, que sabe todo y tiene una gran sabiduría, y Él solo es el que Él es el más misericordioso y clemente y compasivo, pues Él está contento con lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere. Entonces es paciente, sabiendo que aunque lo que ha pasado puede ser difícil para Él, pero lo aguanta para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo aguanta para Allah subhanahu wa ta'ala, sabiendo de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decidido es lo mejor para Él. No hay nada mejor que lo que ha decidido Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es el creyente, ya Juan. Es el creyente. En veces es difícil ser paciente con lo que ha pasado. Pero hay que regresar a nuestra fe. Hay que regresar a nuestro imán. Y por eso es importante aprender nuestra religión para ser buenos musulmanes, ya Juan. Buenos creyentes. La fe no llega excepto con conocimiento. No puedes tener fe en algo excepto que tienes conocimiento de ello. No puedes tener fe verdadero o no puedes tener fe fuerte excepto que está basado a conocimiento. Entonces por eso es muy importante, ya Juan, aprender nuestra religión para obtener más conocimiento de nuestra religión, para aumentar en fe, y aumentando en fe cumplimos con nuestras obligaciones del din y cumplimos con nuestro Señor y empezamos a aumentar en buenas obras y llegamos, inshallah, al éxito que cada creyente quiere, y es el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Y menciona el hadith, el Sheikh rahimahullah, el hadith que está narrado en el Sahih del Imam Muslim, el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona el asunto del creyente y dice: "Ajiban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakar fakana khayran lahu wa in asabathu darra sabr fakana khayran lahu". Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que asombroso es el asunto del creyente, y todo su asunto del creyente, todo es bueno, es khair, es lo mejor, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y no es ese asunto que todo para él es khair, no pasa eso a nadie excepto al creyente. Si algo bueno le pasa, pues es agradecido, y es algo bueno para él ser agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si algo mal le pasa, pues es paciente, y ser paciente para Allah subhanahu wa ta'ala es algo bueno para él igual. Entonces él recibe, sea que le cae algo bien o si le llega y le pasa algo bien, pues o bueno, pues es algo bueno para él. Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con él por ello, porque él es agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Y si le pasa algo mal o difícil o complicado en su vida, es paciente por Allah subhanahu wa ta'ala, y eso es bueno para él también, y Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con él por ser paciente con eso. Entonces el creyente, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, y este asunto no es así para nadie excepto el creyente, y eso es porque el creyente, cuando algo le pasa de bueno, pues es agradecido a Allah, y cuando algo le pasa de dificultad o algo malo, pues es paciente con ello
y eso es también bueno porque Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con él por ello. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que este asunto no es así para nadie excepto el creyente. Entonces aquí el Sheikh Abdulaziz bin Baz menciona y dice, esto es wajib, es obligatorio para cada creyente que sea agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala en ese tiempo de cuando le pasa algo bueno y cuando está en un tiempo de felicidad, cuando está en un tiempo de que todo le llega fácil y suave y todo lo que le llega a él es bueno. Entonces en ese tiempo, en ese asunto, debe ser muy agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Y es algo que en veces que la gente no es. Le llega, tiene salud, bueno. Tiene un trabajo, bueno. Tiene familia o hijos o esposas queridos y con salud bueno y todo. Y de todos modos el hombre no es agradecido. De todos modos, o no regresa todo lo que ha pasado eso a Allah subhanahu wa ta'ala, que todo eso vino de la gran misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala es el compasivo, el clemente, le dio a su siervo eso, pero ese hombre o esa persona no regresa a esas cosas a Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, no es agradecido pensando que todo vino del permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces no es agradecido, pero el creyente sí, el mu'min sí es agradecido a Allah cuando ve las grandes bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado, es agradecido. Y cuando le llega algo de dificultad, cuando llega algo que él lo ve mal, un daño, una cosa que le hizo mal, pues es paciente, sabiendo que es una prueba de su Señor, que tiene que ser paciente y no se olvida de las otras cosas grandes, de esas bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado, y pues es paciente por ser que Allah subhanahu wa ta'ala, sabiendo que el creyente sabe y cree que Allah subhanahu wa ta'ala no lo va a abandonar, que solo tiene que ser paciente con esto y Allah subhanahu wa ta'ala le va a ayudar. Y esto es algo muy importante, ya Juan. Cuando nos llega problemas de salud, o de dinero, o de deudas, o de problemas entre la familia, o entre esposo y esposa, o hijos, o familia, o cualquier cosa que nos llega de problemas y de fitna de esta dunya, pues tenemos que tratar de regresar a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración, en súplica, y pedirle que nos ayude y ser pacientes y no ser lo que es haram. Porque la persona normalmente busca la salida de él mismo sin buscarla con Allah subhanahu wa ta'ala. Y la gente no es paciente. Busca la salida con Allah solo con hacer una súplica y piensa que porque no pasa algo luego, pues Allah subhanahu wa ta'ala no le va a responder. Y eso no es correcto. Tenemos que regresar a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración y suplicarle a él y esperar y tener paciencia que Allah subhanahu wa ta'ala nos va a ayudar y nos va a dar una salida. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا. Quien tema a Allah verdaderamente, pues Allah le va a dar una salida. Si estás suplicando y no te está llegando esa salida, es porque no la يَتَّقِ اللَّهَ, pues es porque no tema a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pone esa como una condición. فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلُهُ مَخْرَجًا. Quien tema a Allah, es decir, quien tema a Allah. ¿Qué quiere decir temar a Allah? ¿Solo decir yo temo a Allah? No, obedecer a Allah, adorar a Allah, cumplir con sus mandatos, alejarte de lo que ha prohibido. Eso es temar a Allah subhanahu wa ta'ala. Si uno tema a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nos va a dar una salida de un modo que ni sabíamos que era posible. Así que es algo muy importante, ya Juan, barakallahu fikum. Este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam nos demuestra cómo es el creyente. No dijo el musulmán, dijo el creyente. Nah.
Entonces dice el Sheikh aquí que es obligatorio para el creyente ser agradecido cuando su Señor le da algo de bendición, algo bueno, como buena salud, dice la guía, la gran bendición de la guía al Islam, la bendición de tener hijos y esposa, la bendición y el favor de Allah subhanahu wa ta'ala de tener riqueza o dinero, y cualquier otra cosa que vemos nosotros que es una bendición y es algo bueno, que debe de ser agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ¿cómo? Dice el Sheikh aquí, en obedecer sus órdenes y alejarse de sus prohibiciones. Así como Allah subhanahu wa ta'ala ordenó y dijo, Amelu ala Daud shukra. Yani ordenó a la familia de Daud alayhi salatu salam de obrar, yani de obrar en shukr, o obrar y ser agradecidos. Yani, es decir, de que el modo de ser agradecidos es tener buenas obras. Y las buenas obras aquí es decir, yani, obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y alejarse de de lo que ha prohibido. Y vemos eso en el hadith de Aisha radiyallahu anha, que cuando se levantó en la medianoche y estaba buscando el profeta sallallahu alaihi wasallam con su mano a su lado, buscándolo donde estaba, y no lo sintió, y se sentó y lo estaba buscando con su mano y sintió sus pies y vio que sintió que estaba parado, y empezó a escuchar que estaba en oración. Pero cuando sintió sus pies con sus manos, Aisha radiyallahu anha sintió los pies del profeta sallallahu alaihi wasallam, estaban muy calientes y hinchados, y eso es por estar parado tanto en la noche en oración. Y cuando él terminó, Aisha le dijo, oh mensajero de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te ha perdonado todos tus pecados pasados, presentes y del futuro. ¿Por qué haces tantos esfuerzos así? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿Ala akuna abdan shakura? ¿Acaso no debo de ser un esclavo agradecido a él subhanahu wa ta'ala? Y los ulama dicen, ser un esclavo agradecido es decir, lo que estaba haciendo, adoración. Cuando eres agradecido a Allah por lo que te ha dado, aumentas en tu adoración a Él, aumentas en tus acciones, buenas obras, aumentas en obediencia a Él, aumentas en cuidarte de no hacer las cosas que Allah subhanahu wa ta'ala no quiere y ha prohibido. Así que es algo que es muy importante, así como está mencionando el Sheikh, alejarse de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido y cumplir con sus mandatos, es enseñar el shukr a Él, ser agradecido a Él subhanahu wa ta'ala. Aquí vamos a parar ya, Juan, barakallahu fikum, y vamos a seguir la siguiente clase, inshallah, con el resto, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que, excepto esto de nosotros, nos ayuda a buscar el beneficio en esto y poner en práctica lo que aprendemos. No solo es aprender y escuchar las clases, pero escuchar, aprender y poner en práctica lo que estamos aprendiendo del din, del Islam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala el éxito en seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y alejarnos de todo lo que está en contra de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, de desvío y extravío, sea los no musulmanes o de los musulmanes que han caído en ello. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe, nos perdone de nuestros pecados y nos guíe a la sunna de su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y con eso terminamos la clase, ya Juan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.